Buenos días a todos. Alberto Morales, del Periódico Universal. Presidente, quiero preguntarle su opinión. Ayer se dio una reunión entre los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI. PAN y PRD están presionando al PRI para que defina una postura sobre la reforma energética que usted presentó. Preguntarle si le pediría al PRI que no se deje presionar por los otros partidos. Pues cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición o es otra oportunidad para definirnos. Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas, como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición. Entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Entonces, nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell, empresas extranjeras, o Iberdrola, empresa española, que se introdujo durante el periodo neoliberal y empezó a monopolizar todo lo relacionado con la producción de la energía eléctrica. Entonces, son dos posturas. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y de la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas, convertirlas en empresas privadas. Por eso es privatizar. Con Salinas se dio la alianza entre el PRI y el PAN. Acuérdense, el PAN respaldó el proyecto de Salinas de privatizar bancos, empresas públicas, y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica. Y ya se fueron juntos. Para los jóvenes es importante que sepan que el PRI se fundó en 1929. Después de la Revolución habían muchos partidos regionales y Plutarco Elías Calles los une y se constituye un partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido único. Solo se había creado 10 años antes el Partido Comunista, 1919. Y el antecedente del PRI, el PNR, en 1929. Luego el PRI, o el PNR de entonces, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, 1938, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1938, porque tiene que ver mucho el tiempo. Política es tiempo. Ese año es el año de la expropiación petrolera. Al año siguiente, 1939, se funda el PAN. ¿Por qué? Un año después de la expropiación petrolera. Porque a los conservadores de entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas y fundaron el Partido de Acción Nacional. Posteriormente, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI
en 1946. Y desde entonces se conoce como PRI. Sin embargo, con Salinas y con la nueva política neoliberal orientada a privatizar, a transferir bienes públicos de la nación a particulares, porque eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo, porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato, por eso hablamos que es neoporfirismo. Entonces, este modelo adquiere su auge en la época de Salinas, que es cuando entrega todas las empresas públicas, que ustedes ya conocen, a particulares, todos los bancos, y esa política es respaldada por el PAN, aunque se pelean. Y dicen, no fue que yo me adherí a tu política, dicen los panistas, es que esa era mi política y tú la aceptaste. El caso es que coinciden y yo sostengo que con Salinas en el 88 surge el PRIAN. Y ya conocen ustedes la historia. Se van juntos en todo. Aprueban el FOBAPROA juntos. ¿Qué fue el FOBAPROA? Pues fue convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los de arriba, en deuda pública. Y todas las reformas a la Constitución que se hicieron, desde Salinas hasta finales del 2018, todas, hasta el llamado Pacto por México, se votaron en el Congreso por el PRI y por el PAN. Todas. Porque se ajustó el marco jurídico, la Constitución, a la política neoliberal de despojo, de pillaje, que empobreció al pueblo. También es importante que se sepa que por esa política nos saquearon como no había sucedido nunca en la historia. No se puede comparar el saqueo colonial de 3 siglos, se quedó corto con relación al saqueo que se llevó a cabo en 3 décadas de la aplicación de la política neoliberal. Ahora, pero esa es muy buena tu pregunta, nosotros queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era darle toda la preferencia a las empresas privadas, al grado de que cerraron plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las dejaban que se convirtieran en chatarra, lo que hicieron con la industria petroquímica. ¿Se acuerdan que aquí en Veracruz, en el sur, había una industria petroquímica importantísima? No dejaron nada, fierros viejos. La abandonaron para privatizar la industria petroquímica. Bueno, era la misma apuesta en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, o dejar que se convirtieran en chatarra las plantas o subutilizarlas, porque lo que hicieron con la llamada reforma energética, incluso desde Salinas, fue el darle preferencia a las empresas privadas y no permitir que las empresas de la Comisión Federal pudieran despachar a la Red Nacional de Energía Eléctrica. Por eso las hidroeléctricas, que tienen 6 turbinas, están operando con 1 o con 2. Y esto pasa con todas las plantas. ¿Y en qué se ha beneficiado la gente? En nada, al contrario. Aumentaron como nunca los precios de la luz en el periodo neoliberal. ¿Quiénes se beneficiaron? Las grandes corporaciones, porque esos pagan menos tarifa de luz que lo que paga una familia de la clase popular. A ver, es que es muy importante esto. Es muy importante contextualizar. Ayer lo dije, no puede haber texto sin contexto. Y ustedes tienen todo el derecho de preguntarme y buscar que yo les responda rápido, pero yo soy pues presidente del país y lo que me importa
además de contestarle al periódico, es que quienes nos están escuchando tengan todos los elementos, porque uno de los problemas que se tuvo en México es que la prensa no decía la verdad, los tenían sometidos a los medios de información. Entonces, es importante contextualizar, y yo ofrezco disculpa porque no hablo de corrido, pero no nos quita mucho tiempo y además considero que es importante. De modo que, ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Histórica, porque esto podría Es una significar un oportunidad rompimiento dentro del PRI. histórica para el PRI, de definición. Es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular. Esto es lo que nos llevó a la derrota. El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores. Les estoy diciendo de que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica de General Cárdenas. Pero no solo fue el surgimiento. El PAN pues siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública. Cuando el presidente López Mateos decidió de que se iban a entregar de manera gratuita los libros en los que nosotros estudiamos en nuestros pueblos, empezaron a llegar hasta las comunidades más apartadas. Con esos libros nos enseñaron las maestras, los maestros. Bueno, los del PAN se opusieron, llevaron a cabo hasta manifestaciones en contra de los libros de texto, de la educación pública. Por eso me llevó tiempo, porque como esto no se sabía, como tenían todo el control de los medios, habían ejidatarios votando por el PAN, maestros votando por el PAN, obreros votando por el PAN, sin saber que se trataba de un partido que defendía los intereses de los potentados. Entonces ahora estamos viviendo afortunadamente una época nueva y ya no hay simulación. Aquí ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Así decía ese gran liberal Juan Álvarez, cuando se tenía que definir si se estaba con Santana o se estaba con el movimiento liberal. Entonces, ahora van a decidir qué se hace con esta reforma. Nosotros ya cumplimos, porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la Nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué no aprendemos de lo que pasa en otros países? Y no solo es España, Estados Unidos ha tenido varias crisis en su industria eléctrica. La más reciente fue el apagón de más de un mes por las heladas. Nos afectó también a nosotros. ¿En cuánto tiempo lo resolvimos con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? En una semana. Y ellos tardaron un mes en resolverlo. ¿Cómo está España ahora? Están padeciendo de tarifas elevadísimas. ¿Quién domina el mercado de la industria eléctrica? Iberdrola, la misma empresa que aquí dominaba por completo en el periodo neoliberal, al grado, y esto es para la gente, y también ofrezco disculpas por repetir y repetir, porque a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes, un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica, es de concientización. Entonces, decía yo, y repito, de que hace falta que se den los cambios en favor de la gente, y por eso esta reforma eléctrica. Y lo otro, que también no se debe de ocultar, lo del litio.
porque se trata de un mineral estratégico. Y yo tengo información, porque el presidente de México tiene más posibilidades de informarse. Ya no tenemos espionaje, ya no existe el CISEN, pero sí hay inteligencia. Además me informan todos los mexicanos y ese es mi trabajo. Y yo estoy informado de que les importa mucho a los extranjeros el litio de México. Y es un recurso que nosotros queremos que siga siendo de la nación para nosotros y para las nuevas generaciones, porque es un mineral fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con los teléfonos celulares tiene litio. La posibilidad de tener las pilas, baterías, para que haya carros eléctricos, para muchas otras cosas, el litio es básico. Entonces, también en esa iniciativa, ahí va, el que el litio sea de la nación, que no se ponga al mercado, que no se privatice. Son los dos temas. Por eso sí es un buen asunto y lo vamos a seguir debatiendo y ojalá los legisladores en general, no solo los del PRI, también los del PAN y de otros partidos, lo piensen, porque es un asunto histórico.